tvacapulco.com presenta Libre Opinión, foro de expresión sin ataduras, con la visión siempre veraz del ciudadano. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, soy José de la Cruz Mayagoitia y le doy a usted la más cordial bienvenida a Libre Opinión. La tarde de hoy vamos a hablar de un tema apasionante, más que nada porque es un tema de actualidad y lo será siempre que tengamos en juego nuestra vida y nuestra seguridad, y la seguridad de nuestros bienes y la de nuestras familias. Hoy vamos a hablar sobre la violencia, pero vamos a hablar sobre la violencia de una manera distinta. Vamos a hacer un análisis desde su origen hasta la época en la que hoy nos tocó vivir, y para ello nos acompaña el doctor en Ciencias de la Educación Docente de universidades, de estudiantes de maestría y doctorado en el Instituto de Estudios Universitarios, Centro Universitario México y Universidades de España y México, el doctor Antonio Rodríguez Barrón. Bienvenido, doctor. Gracias por su compañía. Un saludo a todos. Está también con nosotros el doctor Ernesto Fernández Rodríguez, doctor en Derecho. Muy buenas tardes y gracias por su compañía. Buenas tardes, gracias por la invitación. Saludo al auditorio. Y también nos acompaña por primera vez el licenciado Eder Orestes Escalante Lira. Él es psicólogo legalmente autorizado para el ejercicio de la práctica profesional, con registro de profesiones 7905393, es perito en materia de psicología oficial auxiliar al Poder Judicial del Estado de Guerrero a través del Consejo de la Judicatura del Centro de la Comisión Técnica de Peritos, matrícula 234, con la siguiente formación. Es egresado de la carrera de Psicología de la Universidad Autónoma de Guerrero. Es especialista en Psicología Forense, acreditado por medio de Diplomado en Psicología Forense, folio 1797, expedido por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Es especialista en Psicología Criminal, acreditado por medio del Eje 2, Metodología para la elaboración de perfiles psicocriminodilictivos, diplomas y folio expedidos por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y tiene un diplomado en Evaluación Psicológica Integral de la Unidad de Salud Mental y Servicios Periciales. Bienvenido, psicólogo Escalante, a nuestro espacio. Muchas gracias, buenas tardes a todos, al auditorio y a los panelistas. Será un gusto compartir con todos ustedes. Gracias. Bien, pues el día de hoy decía que vamos a hablar sobre este fenómeno psicosocial que es la violencia, y para ello pues es necesario remontarnos al hecho de que la violencia es algo que existe y persiste en el contexto humano, en la humanidad desde tiempos inmemorables. Curiosamente, el ser humano le ha dado pues un culto a la violencia. La historia consigna, por ejemplo, a Gengis Khan como un gran guerrero que decapitaba y arrasaba con poblaciones enteras. ¿Y qué decir de los hunos y de Atila? ¿Y qué decir de otros tantos grandes criminales que ha tenido la humanidad y que a través de la violencia se han perpetuado? Esto quiere decir que la violencia ha existido en el contexto humano desde siempre, y aquí valdría la pena que empezáramos, antes de remontarnos y hacer algunas consideraciones del efecto de la violencia dentro del desarrollo del hombre, partiendo desde el hombre de Neandertal o el hombre de Cromañón, en fin, el hombre más antiguo. Sí valdría la pena que iniciáramos definiendo qué es violencia, para poder entender lo que estamos tratando de desmenuzar y de analizar. ¿Quién quisiera hacernos adelante, psicólogo?
Pues bueno, ¿no? Me toca en las fibras sensibles del tema. Adelante. Bueno, entendemos precisamente la violencia como un acto dirigido a ocasionar o infligir un tipo de sufrimiento, dolor, amenaza o coacción hacia una persona. Es un acto consciente, no es un acto inconsciente, ¿no? Una persona que realiza actos de violencia tiene la finalidad de eso, trastocar y lesionar a las demás personas. En ese sentido, dentro de la práctica laboral habría que distinguir un poco a la hora de las preguntas que se suceden en este tipo de situaciones que pueden llegar a juicio, distinguir entre agresividad y violencia, ¿no? ¿Cuándo una persona es agresiva y cuándo una persona es violenta? Pues bueno, la agresividad es una connotación de una conducta que se dirige hacia hacer precisamente eso, la comisión de una conducta, pero se ha trastocado y se ha distanciado por el vocablo entre agresividad y agresión, ¿sí? Entonces, una persona con agresividad podemos ser nosotros que estamos aquí en la mesa hablando sobre un tema en específico, teniendo esta parte de motivación, o sea, esta motivación conductual energetizada hacia una conducta. Énfasis. El énfasis. Caso contrario, una violencia, que es donde yo me preparo directamente para infligir un dolor físico, psicológico o emocional o de cualquier otra índole hacia una persona, con la intención de hacerla sufrir, ¿no? Hacerla, humillarla, ¿no? Este tipo de conductas, este tipo de definiciones la está manejando la OMS actualmente. Ok. Doctor, por favor. Queda claro en materia de psicología, el comportamiento, la conducta del ser humano, lo que se entiende por violencia. En materia de derecho, la violencia se puede dar de dos maneras, una con dolo y otra por culpa, por omisión. También se puede ejercer esa violencia inconscientemente o sin querer hacerlo, pero nos vamos a enfocar a lo que es con dolo, como está diciendo aquí el compañero panelista, el psicólogo. Estas conductas se sancionan en materia de derecho muy dependiendo de la gravedad de la lesión, incluso hasta llegar a la muerte de manera progresiva o proporcional al daño causado. Sí, así las lesiones por culpa, por omisión o sin querer que se causan un daño, pues son más tenues las penas que cuando ya se tiene la intención de dañar a las personas. Aunque, bueno, voy a entrar un poquito más a detalle, a fondo, aunque ahorita lo comentamos más adelante. En México, desgraciadamente, tenemos penas desproporcionales con la conducta, aún hablando de homicidio, ¿sí? O sea, lo que el Estado trata de implementar es reducir la violencia a través de penas excesivas, cuando lo más idóneo sería prevenir. Claro. Y eso lo vamos a tocar un poquito, me imagino, por más supuesto. adelante. Sí, por favor, doctor Barrón, una definición de violencia. Bueno, el término definición es un producto acabado que no admite cambios. Yo te podría dar una conceptualización de lo que es la violencia. Conceptualización personal. En este caso, la violencia, ambos conceptos que nos han dado nuestros compañeros son válidos. Sin embargo, yo pienso que la violencia también es una forma de control y haciendo un daño colateral, aunque no sea directo. O sea, puede ser que el Estado, como tal, ejerza violencia sobre los gobernados para poderlos controlar y manejar de manera mejor. Recordemos que la violencia ha existido siempre, desde que se inicia la forma de vida en comunidad. Ha habido violencia y desde luego se ha tenido que pensar en controlar esto, y nace la política y más adelante el Estado de Derecho, ¿no? Entonces, yo creo que la violencia es una forma de control que tienen tanto la delincuencia como el propio Estado. Okay. La definición de violencia, yo tengo una definición de violencia que también es muy personal, no es conceptual. Violencia es una conducta agresiva de distinta gradualidad y forma que combate
que combate enérgicamente a la contraparte con el propósito de ahuyentarlo, lesionarlo o aniquilarlo. En cualquiera de las tres le inflige dolor, que usted fue lo que señaló. Al fin de cuentas, este es mi concepto de violencia. Quise simplemente contribuir. Ahora bien, si partimos de que ya sabemos lo que es la violencia, entonces ahora valdría la pena que hiciéramos una consideración. La violencia es innata, es genética, es resultado de la evolución o es aprendida, fruto del vivir en la sociedad. ¿Quién nos puede dar su punto de vista sobre estas dos corrientes? Fíjense, sí. Les comento un poco desde cuando los chicos nos metemos a estudiar psicología, estudiamos este modelo, ¿no?, biopsicosocial. Sí. Y las tres corrientes tienen explicaciones para la explicación de la conducta violenta, ¿no? Desde la parte biológica, sobre algunas pueden existir alteraciones en el cerebro que puedan producir este tipo de conductas, entre neurotransmisores, entre cuestiones endocrinológicas. La parte psicológica, ¿no? O sea, estructuras de personalidad donde no hay un adecuado sano de la personalidad, traumas en edades tempranas, adquisición de patrones que van en contra de las normas, reglas o valores, ¿no? Y la parte social, que es la parte que quisiera yo más dejar bien en claro, en el campo de la psicología es lo que más está teniendo auge. Hay que descartar ahorita un poco la parte de una alteración orgánica o de una personalidad no bien desarrollada, porque vamos a entrar en temas objetivos muy grandes. Lo que ahorita nos está diciendo la OMS, a toda psicología, criminología, personal de salud mental, es el contexto en donde se está desenvolviendo el individuo, está adquiriendo estas conductas y las está replicando. Si nosotros estamos metiendo adolescentes en una sociedad donde se está llevando a cabo actos violentos, indudablemente el cerebro lo que va a aprender es a reaccionar de forma violenta. Si esto lo traspolamos también hacia la historia, vamos a ver que es el mismo patrón. A la hora de que el ser humano tuvo que responder de forma violenta, fue cuando pudo someter estos conceptos de poder, de dominio, ¿sí?, de riqueza, para poder tener este beneficio. Sin embargo, el día de hoy la violencia está teniendo otras aristas, como bien comenta el compañero, ¿no? La violencia tiene esta idea: humillar, denigrar y acabar precisamente con la dignidad humana. Okay. Vamos a profundizar en la violencia conforme vayamos saliendo de esa lejanía del túnel, y conforme nos vayamos acercando vamos a poder ir abordando todos esos contextos. Pero aquí, en donde estamos empezando apenas el análisis, yo quisiera que fuéramos más concretos y la pregunta fuera, por ejemplo, ¿usted está de acuerdo en que es una situación, haciendo a un lado las patologías, claro. esto en un ser humano sano, esto es innato, es resultado de la evolución, o es algo que se adquiere con el fruto del vivir diario? ¿Cuál de los dos? ¿Cuál es su idea? ¿Por cuál de las dos escuelas se va usted? Yo me voy por la del contexto, Contexto las social, experiencias que es lo que usted invitan. aseguraba. ¿Por qué? Nada más una puntualización. Sí. Las motivaciones. Cualquier persona con una salud mental estable, con un buen trabajo, con una buena familia, puede tornarse violento. Lo único que hace falta es un motivo, y más adelante en el panel si quieres entramos a esos detalles. Ernesto. Sí, haciendo a un lado los problemas que pueda traer biológicos, las patologías, las enfermedades, niños. Sí. Creo que también, después de hacer un análisis extenso, porque también en materia de sanciones penales, en materia de derecho, analizamos pues las teorías de la motivación, incluso también nos hacemos la pregunta si ya nacen o se hacen, y se analizan varias corrientes teóricas ahí. Esa es la pregunta. Entonces, en lo personal llegué a la conclusión que se hace, porque el niño puede nacer mal, pero si se le da si se le maneja en un entorno suave, tranquilo, orientándolo hacia valores, principios, entonces puede ser que por muy violento que venga, llegue a ser un buen ciudadano. En cambio, como lo dice el compañero también, el psicólogo,
pueden hacer bien y pueden vivir en un entorno bien, pero de repente surge una motivación a medio camino de su vida, o pues sí, y puede tornarse violento. Doctor Barrón. Desde el punto de vista de la educación, desde luego que tenemos que coincidir con los compañeros porque es un proceso de aprendizaje. O sea, en el caso de un niño, lo dice Piaget, va desarrollando sus cuestiones internas y en sus estadios de edades va siendo capaz de hacer cosas. Pero vamos, en este caso, Vygotsky nos dice que es el entorno el que te permite un aprendizaje y un cambio sustancial, conductual. Entonces, si el niño en su casa pueden hacer perfectamente bien, pero si en su casa ve violencia, ve que el padre le pega a la madre, que se ofenden, que la violencia no necesariamente puede ser física, sino psicológica, entonces esta persona desde luego que va a ir adquiriendo esa formación violenta. Okay. Y en un determinado momento pues puede dispararse de manera exponencial. Pues sin embargo, déjenme decirles que hay corrientes que opinan totalmente contrario a lo que ustedes tres sostienen. Y hay corrientes que dicen que la violencia es innata en el ser humano y que le ha servido en el desarrollo evolutivo como parte de esa selección natural de la que nos habló Darwin. O sea, aquellos violentos tuvieron más posibilidades de sobrevivir en el clan, en la tribu, y fueron los que transmitieron sus genes violentos a la siguiente generación. Entonces, la violencia en aquellos casos, en aquellas épocas, era sumamente útil para lograr la sobrevivencia. No lo digo yo, pero así se sostiene. Ahora, por otro lado, algunos psicólogos han hecho experimentos en niños. Y hay un experimento que se realiza en niños de 2 años, en donde queda demostrado que en la interactuación de los niños de esa edad, de 10 interactuaciones que tenga entre sus pares, 8 o 9 las ejerce con violencia. Le arranca el lápiz porque él lo quiere, le quita la silla porque se quiere sentar ahí, lo empuja porque quiere pasar, y son acciones que las vemos normales en el contexto del desarrollo del ser humano. Es un niño de 2 años, los terribles 2, y todo el mundo decimos eso, pero lo que se está expresando ahí es de que hay una parte violenta en el ser humano que va a tener una connotación de la que vamos a hablar un poquito más adelante, y ya les iré haciendo preguntas, pero sí era menester, sí era importante hacer notar esta expresión de los 2 años, porque ahí no hay manipulación alguna, no ha tenido más que el acercamiento con la madre, con el padre, y de lo único que ha sido colmado el ser humano hasta los 2 años es de amor, de ternura y de cuidados. Entonces no hay nada de que venga algún detonante que provoque en todos los niños de 2 años, curiosamente, la misma conducta. Pero sí me gustaría también hacer notar que hay un libro que escribió William Goldwyn, una novela que se llama El Señor de las Moscas. Y en este es un referente que narra la historia de un grupo de niños en edad escolar abandonados en una isla que se convierten en arquetípicos salvajes y comienzan a perseguirse unos a otros. Goldwyn, aparte de que tanto la sociedad como la naturaleza humana están programados para de que están programados para la crueldad, el sadismo y el crimen. Ahora bien, Konrad Lorenz, de 1903 a 1989, es un premio Nobel, además, investigador austriaco, fue Nobel por sus trabajos sobre el comportamiento animal, se esforzaba por demostrar en su libro sobre la agresión que el instinto de lucha humana dirigido hacia sus congéneres es la causa de la violencia contemporánea. Y tenemos uno más, el malestar en la cultura, de Freud. 1856 a 1939, había defendido la misma idea con la definición del instinto de muerte que orientaba el comportamiento del hombre hacia la destrucción y la guerra.
Y falta uno, el etnólogo Desmond Morris. Falta otro más. 1928 llegó aún más lejos con su libro El mono desnudo, afirmando que es una tontería que debatamos sobre controlar nuestros sentimientos de territorialidad y agresividad, ya que nuestra propia naturaleza puramente animal nunca lo permitirá. Ahora, tenemos que diferenciar entre lo que es la agresividad innata y la violencia aprendida. ¿Qué hay que decir al respecto? Demasiado, ¿no? Demasiado. A ver, escuchamos. El primer concepto es delimitar cómo se desarrolla la personalidad para saber en qué momento la agresividad innata puede ser funcional y en cuándo se empieza a volver patológica o psicopatológica. La personalidad se compone de dos componentes fundamentales, el temperamento y el carácter. El temperamento es la carga genética que heredamos de mamá a papá, que heredamos de abuelo a abuela y así sucesivamente, que lo vamos a traer biológicamente. Todo eso no lo va a cambiar. Genoma humano. Exactamente. Y la otra parte que es el carácter, la formación del carácter. Un mal concepto que se utiliza mucho en las escuelas es mencionar que el niño ya tiene personalidad. No, el niño está en formación del carácter. Entonces, este carácter se va formando a partir de las experiencias de vida que cada sujeto o cada menor empieza a tener en su desarrollo de vida. Cuando estas experiencias de vida empiezan a tener complicaciones, como maltrato, como abandono, como incomodidad, entonces esta agresividad se va a empezar a tornar hacia lo que Freud denominaba el principio del placer. Freud fue muy criticado desde la postura psicoanalítica al mencionar que los menores se regían por este principio del placer. Entonces, lo vemos en el aula, cuando los niños empiezan a llevar sus juguetes, si yo no lo tengo, voy por aquel, y si no me lo quiere dar, entonces lo agredo. Claro, Se lo agredo, ¿por qué? Porque saca toda esa energía con la intención de obtener placer de ese juguete, ¿no? Bandura, por el contrario, él decía que no, si el niño está observando que el niño se divierte con ese juguete, entonces yo también quiero tener ese juguete, y haré cualquier mecanismo, bueno o malo, para obtenerlo. Entonces, este tipo de agresividad, y los estudios de Václav y de Lorenz nos los dicen muy claro, ¿no? Hay que saberla controlar a partir del proceso educativo. Si el menor no desarrolla inteligencia, no solamente a nivel de procesos cognitivos, sino emocional, ¿qué saber hacer con los niños? No saben qué hacer con las emociones y por eso empiezan a desarrollar ese tipo de conductas agresivas. Y hablamos de enterrar las puntas de los lápices, de ahorcarse los niños, de morderse las uñas. Ahí es donde llegan precisamente a la consulta psicológica. ¿Qué está pasando con mi hijo? No tiene un adecuado control emocional y por ende tiene que sacarlo, ¿no? O sea, la conducta la tiene que expresar de esa forma. Ahí es donde debemos de tener cuidado con la agresividad. Cuando la agresividad es bien controlada y bien manejada y el proceso natural de desarrollo de una persona es ejemplar, podemos tener muy buenos abogados. Entonces, si es innata. Es innata. Sí, claro. Es innata. Claro. Está inducida por el medio como una segunda fase, como una segunda etapa. Como un complemento. Como un complemento, que al fin de cuentas es el complemento que le va a dar forma a esa masilla que llega, pero no podemos reconocer que el niño no trae esa carga violenta, porque es tanto como reconocer que no trae la masilla para después formarlo. Entonces, ¿cómo lo formaríamos, verdad? Exacto. Yo nada más le quitaría la parte de violencia, porque la violencia es un constructo consciente. En un menor no podemos hablar que un menor tenga la conciencia de dirigir para violentar, o sea, privarlo del oxígeno, generarle moretones o humillarlo hasta edades más avanzadas. Si hablamos de 2, 3, 4, 5 años, estamos hablando que el niño... Es que curiosamente a los 5 eso se desvanece. Exacto. Y esa agresividad totalmente y de forma totalmente natural. Exacto. Obviamente tiene que ver también el desarrollo del cerebro. Ya tenemos otros elementos en el cerebro mucho más desarrollados en donde el sujeto puede echar mano de ellos para tener lo que se llama el control emocional, de lo que vamos a hablar más adelante. Pero sí me gustaría escuchar la opinión del abogado, del doctor en Derecho sobre este tema. No me voy a ir tanto por lo jurídico, sino por una experimentación que hice en lo personal. Correcto. Y no quisiera que diéramos por hecho, por sentado, que la violencia o la agresividad es innata, porque en mi experiencia tengo, y voy a tener que poner de ejemplo a mis 3 hijos porque es como un laboratorio personal. Sí. El primero sí nació con una agresividad naturalita.
En lactantes me lo suspendieron una semana porque agarraba a los niños y los empujaba. Todavía no caminaban, ni él caminaba. Se estaban parando para dar sus primeros pasitos, se acercaba gateando y los empujaba. Y a las niñas las agarraba del chongo y las tumbaba también cuando querían caminar. Y las maestras incluso me dijeron, lléveselo y no le ande enseñando esas cosas. Sí. Como si yo estuviera preparándolo para pues sí, la guerra, ¿no? Pues sí. Y hasta ahorita tuve tantos problemas en cada escuela que estuvo, en cada grado, siempre me lo recomendaban, llévalo al psicólogo, llévalo al psicólogo, llévalo al psicólogo. Nunca lo llevé porque su personalidad podría alterarse. Él traía algo natural. Lo que sí cuidé mucho es que encauzar esa energía, eso que él traía. Tal vez hice mal, tal vez hice bien. Ahorita ya está en la universidad, todavía con problemas, todavía quiere seguir él en el boxeo. Él le encanta el boxeo, incluso se lo iban a llevar a competir a nivel internacional porque le encanta eso. Y él sigue con sus ganas de tirar golpes. Pero afortunadamente lleva un camino hasta ahorita como sociable, o sea, todavía hasta ahorita todavía estoy con la preocupación de que en cualquier momento le vaya a brincar algo, ¿no? El segundo niño, el caso extremo, desde bebé, nada, un ángel. Lo opuesto. Totalmente lo opuesto. Cero agresividad. Entendía de bebé como si fuera un adulto. No hagas esto, haz esto, tranquilo, hasta la fecha. Y también me recomendaban que lo llevara al psicólogo porque era una pasividad extrema. Era una pasividad extrema. Sí. Entonces, ahí llegué, y si hablamos de la más chiquita, que es la niña, ella está en un término medio. Ella cuando quiere es agresiva y cuando quiere es tranquila. Entonces, y eso sin influir en nada, en nada para que sean como son, en nada, sino simplemente ayudarles a canalizar su personalidad, su conducta por los cauces. Entonces, sí nació correctos. El primero, sí nació agresivo. Sí. Entonces, sí es innata la agresividad. Él sí, pero el otro, el segundo... Bueno, no en todos y no en la misma proporción. Mejor dicho, sí en todos, pero no en la misma proporción. Puede ser. A ver, Barrón. Bueno, también no lo quisiera dar por asentado en su totalidad que sea innata, ¿no? O sea, okay. Una parte proporcional. Una parte proporcional, sí, pero sí. Voy de acuerdo en que generalmente los procesos de aprendizaje se dan. Tú hablabas hace un momento de los grandes guerreros, de Atila, sí. de Gengis Khan, sin mencionar a los romanos, ¿verdad? Sí, no, por supuesto. A Nerón, por ejemplo. A Nerón, incluso Julio César, el conquistador de las Galias y de muchas cosas. Sí. Ellos dicen, si su hijo hereda los genes de él, va a ser un gran guerrero. Pero más que nada es el entorno en que se desenvuelve el niño. El niño ve su padre violento o su padre guerrero, lo que sea, y se va formando en ese sentido. Si hiciéramos un experimento, y aquí me gustaría escuchar la opinión del psicólogo, si el hijo de un gran guerrero, al momento de nacer, lo llevan a otro lado, a un monasterio, por decirlo así, que cambie completamente su entorno, probablemente ya no dejaría ver esa violencia, esa agresividad, como si estuviera junto con su padre, ¿no? Entonces ahí yo podría decir que la agresividad y la violencia pues son adquiridas de acuerdo al entorno, y desde luego cada individuo pues es un mundo aparte. Entonces sus características personales sí pueden ser agresivas e incluso violentas, pero como dice aquí el abogado, hasta cierta edad podríamos considerarlas como una agresividad, digamos, natural. Pero yo considero que la violencia como tal es adquirida casi en su totalidad, pero no descarto que sí pueda. Fíjate que la agresividad es una tendencia a actuar o responder de forma violenta. Es la propensión a cometer, atacar y embestir. También se utiliza la palabra para referirse al brío, lo que usted decía. Claro.
la pujanza y la decisión para emprender algo y enfrentarse a sus dificultades. La agresividad es un concepto que tiene su origen en la biología, que lo ha vinculado al instinto sexual y al sentido de territorialidad. Podría decirse que es un conjunto de patrones de actividad que pueden manifestarse con intensidad variable, desde las expresiones verbales, gestuales, hasta la agresión física. Y yo agregaría a lo que tú dijiste, que ese guerrero llevado al ama habría que tomar en consideración que la expresión de la violencia y la agresividad no la podemos evaluar hasta el final, sino la tenemos que ir evaluando en parcialidades, porque la violencia que se expresa a los 2 años no es igual a la de los 5, no es igual a la de los 10 y mucho menos a la de los 15 y mucho menos a la de los 30, porque ha habido otros factores que han intervenido. Y entonces aquí lo importante era partir del hecho de que nacemos con un grado de agresividad y de violencia, y que si no tenemos los instrumentos, entre ellos formalmente la educación, no vamos a poder dominar el instinto violento, como también tenemos que someter el otro instinto, que es el instinto sexual. Y ese nos obliga a la sociedad, a través de procesos educativos, a dominarlo. Entonces cambiamos nuestra conducta de animal salvaje a Estado de Derecho. No, a animal civilizado, obviamente entendiendo como civilizado el respeto al Estado de Derecho. Sí, adelante. Retomo un poco la postura psicológica. Todos nosotros nacemos con 7 emociones básicas, entre ellas la ira y el enojo. Sí. Cuando esta ira y este enojo ahora sí que hacen binomio, ¿sí? Ahí es donde aparece la agresividad. Por eso les comento, sí traemos la parte de la agresividad de forma innata. ¿Qué es lo que sucede en la medida de las experiencias vitales que llegan a ser cuando no se hay límites, reglas, normas, y encuentra un motivo? Aquí es donde ya empiezan a aparecer las Así es, conductual. Ya, totalmente conductual. Si no tenemos adecuados formadores, tanto emocionales como de los que se dedican a la introyección de las materias, entonces no estamos teniendo un equilibrio en el ser humano, porque yo puedo aprender, puedo escuchar que eso está mal, pero mis emociones y mi sentir empieza a transgredirse, como es la respuesta sexual. Una persona con una educación sexual no complementada, lo que vamos a tener es una baja tolerancia a la frustración, una baja capacidad de demora y lo que conocemos como un bajo control de impulsos. Estos trinóminos es lo que en todos los cerezos se están evaluando para catalogar a una persona como peligrosa o no peligrosa. Me gustaría seguir diciendo que por lo tanto debemos afirmar que la agresividad es instintiva, lo que implica que existe un mecanismo que suscita sentimientos de enojo, así como cambios físicos que preparan el cuerpo para la lucha. La existencia de este mecanismo fisiológico de autoconservación exige que el animal lo lleve consigo para vencer de este modo amenazas hostiles y evitarlas. La agresividad es innata y la violencia es aprendida. Veamos algunos ejemplos. Seung-Jan Ko, doctor en psicología, realizó el siguiente experimento. Crió un gato y un ratón en la misma jaula y el gato aceptó a su compañero y jamás fue inducido a perseguir o matar ratones. El comportamiento del hombre depende pues de cómo ha sido educado y estimulado. El comportamiento agresivo puede ser de otra manera acrecentado o inhibido por la experiencia. Y luego aquí pues habla un poco de la teoría del dolor. Usted mencionó algo del dolor, y el dolor está clásicamente condicionado y es siempre suficiente en sí mismo para activar la agresión de los sujetos. El ser humano procura sufrir el mínimo dolor y por ello agrede cuando se siente amenazado, anticipándose así a cualquier posibilidad del dolor. Y las ideas fundamentales serían la violencia como una condición innata, fruto de la evolución. La agresividad. No, la violencia.
la violencia, y la violencia como algo aprendido y el resultado de vivir en sociedad. Puede ser que haya un error. Está en la hay un error, porque es lo que quiero aclarar. Sí, es que dice que repite violencia en los dos casos y no, en uno es agresividad. Primero es agresividad. Es cierto. Primero sí, porque Y es lo que quiero aclarar ahorita. Sí, por favor, adelante. Ahorita que comenté de mi hijo, el que nació así, no violento, sino con una agresividad natural, él cuando empujaba a los niños, así en edad de lactantes, lo hacía para divertirse, o sea, jugaba con ellos. Y yo me daba cuenta porque así lo hacía con todos los niños de su edad. Era una manera de jugar y de llevarse fuerte. Hasta la fecha se sigue llevando fuerte. Muchas veces le llamé la atención porque sus amiguitos, pues, así como que, sí, o sea, respingaban, lo está lastimando, juega más tranquilo, juega más con calma, pero como es demasiado juguetón, es exagerado, era otro de los problemas que tenía, que no ponía atención, déficit de atención y no le interesaba lo que estaban en clase, explicando, él jugueteando con todos sus amigos y picándole las costillas y abrazándolo, haciéndoles una llave, y su actitud era, sí, agresiva, pero no violenta, porque hay que diferenciar, tal vez la agresividad sí es algo natural en diferentes graduaciones del ser humano, pero la violencia ya es algo consciente para dañar. Exacto. ¿Y cómo eso debe quedar muy cómo claro. la canalizas la agresividad? ¿No? Hablábamos hace un Ahí momento. están los problemas para canalizar la agresividad. Exacto, o sea, como abogado, un abogado, digamos, agresivo en el ejercicio de su profesión, quizá haga cosas sustentadas en el derecho que otros no hacen. Entonces, o ataca directo. O no lo podría hacer. O no lo podría hacer. Entonces, es una canalización de la agresividad sin ser violento. Exacto. Pero puede lograr objetivos que otras personas... Exacto. Yo luego le digo a los alumnos, digo, piensen ustedes en un abogado que está en la audiencia y que quiera objetar una pregunta y diga, su señoría, perdón, Por quiero favor. objetar, ¿me da permiso? Disculpe. Pues no, que es lo que es objeción, su Agresivo, señoría, ¿sí? claro. Ahí es donde sacamos esa agresividad Por bien supuesto. canalizada. Así ¿sí? es. Caso contrario, que el abogado con un bajo control de impulso se quita el zapato y se lo avienta. O sea, ahí hablamos de una distorsión. Así es. Ya es un violento, ya pasa de ser agresivo a hacer actos violentos. Y ahí es una línea muy delgada, pero sí se puede Sí. conceptualizar una de otra. Volvemos a la parte, el motivo. ¿Qué puede motivar a una persona a ser violento? La otra parte. A ver, un punto, ahí de sacarse el zapato y lanzarlo sin control de la agresividad, ahí está de lo que hablé al principio de la violencia con dolo y la violencia de manera sin quererlo, por no controlar sus impulsos, lanzó algo sabiendo que podía dañar pero sin quererlo. Exacto. O ¿Sí? bien para llamar Y ahí la es donde atención. ya entra un atenuante de esa agresividad, no de violencia, porque para que haya violencia tiene que haber dolo, tiene que estar con la intención de dañar. Exacto, así tal cual, mejor definición. ¿Desde cuándo ha estado presente la violencia en el ser humano? Desde siempre, Desde lo siempre. podemos decir desde siempre, eso ya ni lo objetamos. Ahora, aquí viene una pregunta interesante. ¿Ha tenido alguna utilidad, además de la que yo hice consignar, de la que consigné, de la evolución de las especies y la sobrevivencia y el control, etcétera? ¿Qué otra utilidad nos ha dado como raza humana la violencia? Así me gustaría escuchar puntos de vista. Bueno, yo considero también a través de la historia nos ha demostrado, Sí. que es a través, por ejemplo, de las guerras, en que ha habido un desarrollo dentro de los procesos de la humanidad. Ha habido crecimiento, ha habido invención de muchas cosas científicas, sociales, constructos sociales a través de la violencia. Hay quienes, sociólogos, que piensan que para llegar, una forma de llegar a la paz es a través de la violencia, o sea, llegar a hacer un proceso violento para después implementar un proceso de paz. Entonces, yo creo que sí ha dejado cosas buenas. A propósito de lo que dices, ¿por qué no nos señalas cuál fue lo bueno que le dejó a la humanidad la Primera Guerra Mundial? Bueno, lo bueno, a la humanidad en general, yo considero que... Una cosa muy importante. La revolución industrial, el invento de la máquina de vapor, fue producto del término de la Primera Guerra Mundial. No, discúlpame, A pero ver. eso fue anterior. La Primera Guerra Mundial termina en 1918 Sí. y la revolución industrial es en el siglo XIX, Okay. 1852.
que se da. Pero estás diciendo que las guerras le dejan beneficios a la humanidad. ¿Y por qué sucede eso? No porque se maten unos a otros, sino porque las partes están obligadas a un desarrollo tecnológico veloz, claro, a una invención sustantiva para poder ganarle la guerra. Y entonces, exacto, y entonces es que surgen los grandes inventos, porque se ponen los equipos. ¿Cómo se inventó la guerra nuclear, la bomba atómica? La bomba atómica, el proyecto donde estuvieron ahí en Colorado una serie de científicos que no se hubiesen reunido en su vida por propia cuenta, ¿verdad? Entonces, la misma guerra y el gobierno los llevó, y de ahí es de donde yo me atrevo a decir que como resultado, aunque haya sido mucho tiempo después, fue lo que se sembró a finales de la Primera Guerra Mundial, y como producto de ello fue que surge la revolución industrial en los Estados Unidos. Hay muchos campos que fueron afectados positivamente, por ejemplo, la medicina también, ¿no? O sea, después de la guerra Vietnam hubo enfermedades que no existían, como la llamada Rosa de los Vientos, que después le llamaron SIDA. O sea, en un caso que no se explicaban qué era, y desarrollaron algunas cuestiones de muchas cosas, vacunas, fármacos, en función de ¿En Vietnam el SIDA? El SIDA, no, me refiero, la llamaban la Rosa de Vietnam, o Rosa de los Vientos, que nunca se explicaron qué era. Tenía la misma sintomatología. Tenía la primera vez que escucho eso. No, sí tenía la misma sintomatología, de que no se explicaban cómo ese virus estaba matando mucha gente. Hasta mucho tiempo después, probablemente... Como el ébola, por ejemplo. Como el ébola, digamos. Sí. Pero las guerras han dejado muchas cosas, positivas y negativas. O sea, el desarrollo de armas nucleares, de armas de extinción masiva, de muchas cosas, que no son un beneficio. Porque yo desde un principio lo mencioné, o sea, la violencia es una forma también de control. Las guerras son para controlar, aumentar el poder, el control, muchas cosas. Sigue la pregunta al aire. No para ti, ya dijiste tu punto de vista, sino qué utilidad ha tenido esta situación de la violencia para nosotros como humanidad. Ya dejando al hombre de Cromañón y todos ellos, sí. ¿No? Bueno, yo en lo personal quisiera exponer un punto de vista muy personalísimo, sí, que estoy trabajando con estos conceptos. La violencia no se justifica de ninguna manera, sean las consecuencias que deje, sea lo que sea, porque las consecuencias inmediatas siempre son desastrosas. De acuerdo. Quienes disfrutan de esa violencia son los que vencen, los que mantienen el control. Sí, el control. Pero hay que pensar también en los que sufren, en los que padecen esa violencia. Entonces, las víctimas. Entonces, la violencia no debe justificarse por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia, porque la violencia genera más violencia, y tenemos ejemplos de países que tienen no siglos, milenios, con problemas legales, territoriales, existenciales, debido a la violencia. Ninguno, no sé de uno, no sé del otro, y tienen milenios, y podemos allá del Medio Oriente ir a revisarlos, sí, sí, que ahorita incluso andan huyendo de sus países, allá los están recibiendo en Europa, acaban de pasar las noticias, miles, millones de refugiados huyendo de esas guerras que no tienen fin al parecer, porque llevan siglos, sí, milenios incluso. Sí, sí. Entonces, también hice un experimento con mis niños cuando estaban más chiquitos, muy chiquitos, y les pregunté si había alguna solución para acabar con la guerra. Estaban chiquitos, porque uno de ellos me dice, pues que lleguen los Transformers y acaben con los violentos. Malos. Le digo, pero eso es violencia, o sea, con violencia van a acabar con los violentos, no habrá otra manera. Y entre los dos más grandecitos, porque mi niña estaba muy chiquitita,
sí analizaron la situación y me dijeron, pues la única solución es a través de la paz. El problema es que las potencias, los interesados en mantener la paz, la única vía que encuentran Es la violencia. es a través de la violencia. Por eso decía hace un momento. Es a través de la violencia. No han experimentado a través de la paz, pero una paz real. No han experimentado. A través de la historia de la humanidad han tratado de mantener la paz a través de la violencia. O sea, el que domina es el que mantiene la paz. Pero esa no es paz, ese es No. control. Pues lo que pasa es que también hay intereses de muchos tipos, ¿no? O sea, económicos, entre otros, ¿no? O sea, al vencedor, o sea, vamos hablando de las guerras. ¿Qué son las guerras, no? No solamente es tú contra mí, sino es yo pongo nuevas armas, nuevos conceptos, nuevas cosas, pruebo mis armas, tú pruebas las tuyas. ¿En dónde lo vamos a hacer? En un lugar en donde ni te afecte a mí, ni a ti ni a mí. Y si hay equilibrio, negocian. Pero Exactamente. si uno es más poderoso que el otro se somete. Claro. Entonces, ¿qué es? Hay muchas cosas. Yo también La ley estoy de del más acuerdo fuerte. que no se justifica nada la violencia, no se justifica. Sin embargo, las guerras y todo han dejado cosas a la humanidad. O sea, si tú me dices qué cosas, bueno, pues hay muchos estudios que se han hecho Sí, todo eso. para mejorar las propias enfermedades que han surgido de una guerra. Entonces tienes que El buscar. problema es que no sabemos qué se puede crear sin la guerra. O sea, Sí, no lo si sabemos. no hubiera, ¿qué no hubiéramos creado ya? Sí, pero finalmente no podemos suponer que las cosas pueden ser de otra manera. Fueron como fueron Podemos y- suponer, pero no podemos tener la certeza Ahorita ni no verificar. tenemos- Pero, o sea, es divagar, ¿no? Es Habría que imaginar. experimentar. Sí, adelante sobre el tema. Sí, me cuesta mucho trabajo encontrarle una justificación, pero quizás como mejores penalidades ante ciertos actos, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de algún grupo que empieza a ser como muy disidente, pues mejoría sobre el aprendizaje de cómo se actúa en eso, no volver a actuar, ¿no? Y si no tomar otro tipo de medidas para evitar este tipo de conductas. Yo parto de la idea de que incluso no tuvo que haber ninguna guerra, no tuvo que haber esos experimentos. Hoy lo estamos resintiendo en el planeta Tierra con muchos fenómenos biopsicosociales, ¿no? Entonces me cuesta un poco trabajo. Creo que las únicas justificaciones podrían ser por cuanto a las normas, a las reglas, evitar precisamente otro tipo de conductas, pero que a la par sociológicamente no lo vamos a poder controlar. Los outsiders o los desviados sociales y van a encontrar una forma de ir en contra de las reglas, las normas y los valores. Realmente Sí, creo. un punto, ¿no? Sí, por favor. Porque no dije, o sea, yo me centré en decir que no se justifica, pero ahorita ya, si hay que decir algo bueno, algo positivo, la Segunda Guerra Mundial nos dejó la Declaración Universal de los De los derechos humanos, Sí. claro, por supuesto. Y a raíz de eso, los derechos La Corte humanos se están extendiendo a todo el Internacional de mundo. los Y La están- se propia están ONU, regulando ¿verdad? La propia parámetros de Sí, justicia sí. para regular la conducta del ser humano. De acuerdo. O sea, lo ideal es que efectivamente no hubiera habido esto. Aunque la pregunta expresa fue de que qué beneficios dejó la guerra. No, ¿qué beneficios? La violencia, Sí. la violencia. ¿Ha tenido alguna utilidad la violencia? Y aquí la respuesta, y ustedes estarán de acuerdo conmigo, sí ha tenido una utilidad, pero de carácter individual. Para aquel que ha logrado imponerse a otro a través de la violencia para sobrevivir o para salvar su vida. Perdón, es lo mismo, para salvar su vida o para Mantener un control. para mantener un control. O sea, Más que realmente nada. el beneficio se ve en el estado individual. En lo colectivo no hay tal, ¿verdad? A esa conclusión No, podemos pero si llegar. hay estados, Yo creo que sí, si hay podemos estados hacerlo. Yo que también creo contienen eso. un control global. Sí, pero ya ahí ya estamos hablando de que tienen un beneficio y un gran lastre. Y aquí en el otro no, estamos analizando al individuo como tal. Entonces sí, ahí en el caso que tú señalas de los estados, gobierno, sí, por supuesto que hay beneficios, hay control, hay ganancias económicas, pero también hay muchos muertos, ¿verdad? Que Entonces, es una necesidad global también. En cierto También modo, la sí. sobrepoblación. Ahora, En cierto es modo, una sí. forma, pero, y viendo desde el punto de vista que mencionas, o sea, en una guerra puede ser, vamos a pensar que Estados Unidos contra Guatemala, por decirlo así, solamente se muere un estadounidense,
ese individuo en lo personal, él perdió la guerra, porque él no sigue vivo. Entonces, el beneficio que pudo haber obtenido jamás lo va a saber. Y sin embargo, todo el pueblo guatemalteco sufrió la derrota y todos se ven afectados como tal. Y el presidente de Estados Unidos no es el que se lleva la gloria, ni nada, es el Estado norteamericano, por decirlo así. De acuerdo. Bueno, tenemos una pregunta más en ese orden de ir abarcando siempre un poquito más. ¿Qué factores consideran ustedes que inciden en mayor o menor grado en la expresión de la violencia? Ahora sí ya estamos hablando de los factores, ¿no? Ya, de los que rodean al sujeto que ya nació violento y que tiene más o menos violencia de acuerdo a todo lo que hemos dicho. Pero ahora, ¿cuáles son los factores que inciden en que se vuelva más violento o en que sea menos violento de cómo nació? Yo considero que uno de los factores fundamentales es la propia educación. Ok, ¿la educación sería uno? Sería la educación. Hace rato mencionó el psicólogo, sí. El maestro, muchos de los maestros se convierten en simples informadores y no desarrollan la inteligencia del individuo. Lo dice Krishnamurti, o sea, el compromiso, no los compromete, no no mueven a la conciencia. Exactamente. O sea, solamente informan lo que dice algo, Sí. o sea, no despiertan el interés. Sí, es por un lado. multiplicadores. Por otro lado, la propia educación del Estado es una educación reproduccionista, Sí. acotada, Sí. que solo permite lo que el propio Estado mexicano o de cualquier otro país quiere que sepan sus nacionales. Sí. O sea, en México, por ejemplo, la educación, han quitado cosas que el gobierno o los gobiernos de México consideran que no son importantes. Han quitado historia de México, de la secundaria, estructura socioeconómica, de los bachilleratos, civismo, o sea, porque creen que no son importantes. ¿Quién toma esas decisiones? O porque no les conviene. No les conviene porque la violencia está generada desde el propio Estado, teniendo un pueblo inculto, un pueblo ignorante, fácil de manipular, es fácil de que exploten violencia en casos como... Entonces sí, la educación bien llevada, bien sustentada, bien transmitida, bien lograda, hace que el individuo domine sus pasiones y al dominar sus pasiones, domine su violencia y sea un hombre que sea culto, que respete la ley y que pueda vivir en sociedad y en paz. ¿Estamos de acuerdo? Considero que sí, que es un factor importante. Ok, la educación. La educación. Sí, totalmente de acuerdo, nada más le agregaría la educación en la familia y en la escuela y en el entorno cercano, o sea, con los amigos, en la familia, lo que es la familia, porque si hay violencia en la familia, los maestros no van a poder hacer gran cosa. Además es otro tipo de educación. Sí. Una cosa es educación y otra cosa es pero en instrucción. En la familia también se les educa, o sea, la educación es la más principalmente importante, es la más familia. importante. Familia Sí. y escuela, y ya también el entorno cercano con los amigos. Pero sí, yo me centraría más, independientemente de que enseñarle el Estado, enseñar a las familias, así como campañas de moralización ahora, ¿verdad? Pero no, por supuesto que no. Una escuela de padres, por ejemplo. Valores y principios, pero fundamentales: respeto a la vida, a la libertad, a la dignidad, a la salud, a los derechos en general, que el individuo respetar a las personas, enseñarnos a vivir en sociedad, en libertad, con respeto a los límites que nos establecidos marca por el derecho. Sí. Los límites, hay por ejemplo, en todas las acciones que hace uno, que hace uno en sociedad, siempre uno se está comportando con límites. Sí. Con límites. Respetando los límites. Esos principios de respeto en las escuelas desde la kinder deben de ponerle en nuestro sistema educativo, deben de ponerle más atención a esos principios y valores que a la propia academia. Hay países que han enfocado su atención en eso y son los más lindos del mundo, o sea, japoneses, más desarrollados. Finlandia, Japón, por poner un ejemplo. Corea incluso. Para esto hay que el Estado y la sociedad debe exigirlo y el Estado debe involucrarse en esto
y todas las escuelas públicas y privadas trabajando en eso, y a la vuelta de, digamos, 20, 30 años, empezaremos a ver las consecuencias, los efectos. Si no se empieza, vamos a seguir en un círculo vicioso de descomposición social. Efectivamente. Y no pasaremos a un círculo virtuoso. Efectivamente. Sí, efectivamente. Me voy por lo único que hace falta, ¿no? Ya hablamos de la parte educativa, el entorno familiar, el respeto al derecho, falta la salud emocional y la salud mental, ¿no? La ausencia de psicopatologías y la salud emocional que podemos tener es vital. En México tenemos alta incidencia de depresión y ansiedad, que es un binomio que está acabando y que está propiciando eventos de violencia. Si no atendemos esto desde edades tempranas y empezamos a quitar la visión de que al psicólogo van los locos, de que el psicólogo está mal, al psiquiatra sí, van que los tampoco locos, van los locos, que pero tampoco. bueno, sí. Y no empezamos a fomentar esta cultura de trabajar aquellas experiencias que pueden ser no placenteras. Estamos hablando de un despido de trabajo, de un bajo sueldo, de la pérdida de un ser querido, ¿sí? Estamos hablando de bullying, estamos hablando ahora también tenemos el que se llama mobbing, que es el acoso laboral. Todas estas experiencias que si no son atendidas, por supuesto que tienen una proclividad muy elevada de que se genere violencia. ¿Por qué? Porque hablamos de sentimientos de venganza, de odio, de repudio, ¿sí? Y en este sentido, por ejemplo, en los juzgados luego me toca hacer dictámenes en un concepto que se llama emoción violenta, por ejemplo, ¿no? Que muchos abogados diserto, porque comentan que es cuando la esposa llega a la casa y encuentra al marido con otra mujer y que se le nubló la mente y agarró y actuó de forma que no sabía. Empieza a ser como una justificación a los actos que tenemos el día de hoy. Los trastornos de personalidad que empiezan a acabar con familias, con sociedades, vienen a producir efectos de violencia. Entonces, ¿qué necesitamos? Mayor promoción de la salud mental y emocional. Y este es un llamado a todos los colegas psicólogos. La psicología el día de hoy no debe de estar en el consultorio, debe de salir a la sociedad. Se debe de tener una promoción más comunitaria, más que una atentiva en el consultorio. Si nosotros nos quedamos sentados en el consultorio esperando a que el paciente llegue con la intención de sanarse, nos vamos a quedar ahí esperando. ¿Ha habido incremento? Sí. Tenemos que salir más, por supuesto, y eso va a tener una actitud proactiva del profesionista. Definitivamente. Y definitivamente sí, porque no son casos aislados. O sea, ya el tejido social está en descomposición. O sea, tú sales y mucha gente no va al psicólogo, no va, ya no digamos al psicólogo, ponen un especialista en conducta que pudieran ser ustedes, porque tienen esa idea de que no estoy loco, ¿cómo voy a llevar a mi hijo con un psicólogo? Pero en realidad no son casos aislados. Y la respuesta de la sociedad también. Hace poco aquí cerca una chica se intentó suicidar, se intentó aventar del puente, y noten ustedes las redes sociales, la respuesta de la gente. Chamaca burra, seguramente quiere llamar la atención, la insensibilidad que tiene la gente sobre los problemas de salud mental. No están viendo ese tipo de violencia que es la violencia autoinfligida, la que nos generamos nosotros mismos a partir de una baja salud mental y emocional. Y también impacta mucho en la descomposición del tejido los programas, por ejemplo, de televisión. Es un bombardeo, videojuegos, es un bombardeo tremendo sobre los niños y sobre los adultos. O sea, los programas entre más violentos son mejores. Claro. La censura ya se perdió, ya cualquier canal de TV abierta ya no tiene censura. No, ¿sí? No, y digamos que la censura como tal, bueno, no la podíamos aceptar, pero la libertad de vida, de vivir en sociedad, o sea, entendemos que al nacer perdemos nuestra libertad natural y nos sometemos a una libertad condicionada a las normas sociales, lo tengo claro, pero cuando no tienes libre ni tu pensamiento y estás sometido a todo tu entorno, a que te diga la televisión, mira, para hacer un crimen perfecto hay que hacer así, así, y empieza la gente a cambiar. Y los juegos, como dice el abogado, los videojuegos, no son videojuegos constructivos. Todos son de violencia. Todos son de violencia. Salvo una excepción de 3-5% máximo. Mínimo, un mínimo de esto. Y la mayoría te van llevando. Ahora, ¿y si se quedara en los niños? Bueno, pero los jóvenes siguen jugando con eso. Y los adultos también. Sí. Ya se sienten parte de...
O sea, en lugar de tener una identidad con los procesos formativos, con otro tipo de cosas, se identifican con esas cosas. Tan solo pregúntale a un niño, ¿qué quiere ser de grande? ¿Qué te contesta? Sicario, capo. Ya no se juega policías y ladrones siendo policías, ahora soy el ladrón, el hábil, el astuto, el que se burla de las reglas. Exacto, entonces todo eso va formando. ¿Y quién es el responsable de todo eso? Bueno, yo sí estoy claro que es el Estado que es omiso a todas esas cosas. No pone un... Antes de hacerles la siguiente pregunta, comentábamos de por qué había países en donde los índices de violencia eran menores y en otros no. ¿Cuál era el factor que determinaba la violencia en los países? Y el factor fundamental es la desigualdad social, justamente en la que estamos entrando en México. O sea, con el cero crecimiento, todo lo que es gran parte del ingreso que tiene el Estado mexicano a través del cobro de impuestos, pues también se ha ido al traste, porque la gente no tiene trabajo. Si no tiene trabajo no paga impuestos sobre la renta, un impuesto menos, y si no tiene trabajo no tiene dinero y no compran, no hay IVA tampoco. Entonces eso ha hecho que baje el nivel de ingresos del gobierno, y al hacer eso pues hay un solo factor que queda, que es el endeudamiento para poder continuar. Pero aquí me llama mucho la atención, por ejemplo, hay un estudio de los asesinatos, estamos llegando al límite de la violencia, por cada 100,000 habitantes, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, en el continente americano, en la fecha en la que se hizo este estudio, Honduras ocupaba el primer lugar con 60 homicidios por cada 100,000 habitantes. Después Sudáfrica con 36 y luego Brasil con 22. En la contraparte, quienes tenían menos homicidios, o sea que tenían menor incidencia de violencia, era Canadá con 1.7 homicidios, Suecia con 0.9 y Japón con 0.5. Esos eran los campeones. Obviamente, si analizamos la estructura de cada país, hay una mayor repartición de la riqueza, hay obviamente una mayor cultura, una mayor educación, hay una formación desde la cuna en donde se le enseña al japonesito a ser disciplinado, a no tirar basura, y es una constante que al final forma sociedades que respetuosas, pues, totalmente respetuosas, y que nos llevan a un porcentaje de media persona muerta por homicidio, mientras que en Honduras 60, o sea, es diametralmente opuesto. San Pedro Sula es la... Sí, entonces sí es importante ver esto para poderles preguntar, ¿se puede contener o se puede administrar la violencia personal, de grupo o en el país? Y si acaso la respuesta es positiva, ¿cómo? Aparte de que ya vimos que lo que gesta esta violencia es la desigualdad social. ¿Qué más podemos hacer? Yo quisiera mencionar algo que está impactando. Hablas de países completamente desarrollados y que su nivel académico es alto, su cultura es alta. Es aspiracional, queremos parecernos a ellos, ¿verdad? Sí, pero no hacemos lo posible por hacerlo. Precisamente, esto es lo que queremos saber. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Ellos lo hacen por mejorar su sociedad. Así es. Nosotros respondemos a exigencias de la UNESCO que nos dice, para que la UNESCO apoye a un país de economía emergente como puede ser México, la UNESCO genera recursos muy grandes para la educación en los países estos. Entonces, pero exige que tus nacionales tengan un mínimo de bachillerato. ¿Qué hacen los mexicanos? O sea, al gobierno mexicano no le importa la educación. ¿Qué es lo que dice? A mí lo que me importa es el dinero. Entonces, modifico el tercero constitucional y hago obligatorio el bachillerato. ¿Para qué? Para que me den recursos. Que la gente no sabe
Absolutamente no sabe, es una pena que salen los jóvenes de bachillerato, no saben ni las tablas de multiplicar. No se diga cuestiones históricas o filosóficas. Lectura, no. ¿Por qué? Sí. Porque el Estado en este momento ha prohibido que se reprueben alumnos. No hay más reprobados. Hay que pasarlos a todos para que todos alcancemos el nivel de bachillerato. Entonces, ¿qué pasa, doctor? Que estamos maquillando la educación en México. No es como en Japón, que en Japón en realidad la gente está consciente que si esto no es mío, de alguien será, y no lo voy a tomar. Aquí, si se te cae, y me estoy dando cuenta que se te cayó y tú no te das cuenta, lo piso y en cuanto puedo me lo llevo, claro, por cultura mexicana. Sí. O sea, no la estamos modificando con la educación, no estamos despertando la inteligencia del individuo, solamente estamos siendo reproductores de algo que además no está bien. Que no está bien, desde luego. Eso es lo que considero que puede impactar también, ¿verdad? Yo quiero retomar el modelo ecológico de la OMS de la violencia, pero para la prevención de la violencia. El modelo ecológico abarca 3 ramas: la autoinfligida, la interpersonal y la social. La autoinfligida, como la que podemos tener nosotros con una baja salud emocional, la baja salud física, ¿no? La interpersonal con problemas dentro de la familia, dentro del trabajo, dentro de grupos afines, y la social dentro de las instituciones. Y nos damos cuenta que a cualquier lugar a donde volteemos a ver aquí en México encontramos violencia. Vamos al ISSSTE, nos tienen un maltrato, nos subajan, los derechohabientes se pelean contra los empleados y que vives de mis impuestos, hay conflictos. Salimos a manejar, se están mentando la madre entre un taxista con un particular, nadie tiene la culpa, somos el país de la irresponsabilidad. El policía te quiere El policía extorsionar. te extorsiona. Me decían por ahí en el reclusorio, ya no sabes si cuidarte de los buenos que se supone que son buenos o de los malos que son malos, que a veces nos hacen cosas buenas. O sea, estamos en un país confundido. ¿Qué deberías de sentir cuando ves un policía? Híjole. O sea, ¿qué ¿Qué deberías? Seguridad, Seguridad, confianza. sí. ¿Y qué sientes? ¿Y qué sientes? No, Y pues, es lo que- ganas de salir Miedo, corriendo. es terror. Y no se digan los militares o los demás por los antecedentes que tenemos en el Estado. Sí. Entonces, ¿cómo tenemos que empezar a prevenir la violencia? Partiendo desde uno mismo, como lo hacen en Japón. Exacto. ¿Qué hacen en Japón? En estos países asiáticos meditan, están bien emocionalmente consigo mismo. ¿Para qué? Para que cuando yo vaya a la plaza y alguien accidentalmente me choque el hombro, no responda y le digo, te voy a romper la cara, sino, no te preocupes, buenas tardes, es un accidente. Sí, no pasa nada. Me ha tocado gente que sí lo ha hecho, no somos todos, pero la gran mayoría sí es. Dejé mi taxi mi celular en un taxi, el taxista me fue a devolver mi celular. Sí, y puede ser que tú Sí. te disculpes Sí, al golpearlo y el otro tipo te diga, a mí no me vas a golpear, aunque te estés disculpando, Sí. no acepta la disculpa porque en su característica ya está violento. Está reactivo. Está reactivo. Entonces, tenemos que trabajar esos 3 aspectos. Si a mi lugar de trabajo estoy sintiendo un acoso, estoy teniendo carga laboral externa, ya tengo ansiedad, ya tengo estrés. Si en mi familia tengo problemas con mis parejas, con mis hijos, ya estoy teniendo otro nivel de ansiedad y de estrés. Y si todavía yo no me encuentro bien conmigo mismo, entonces no vamos a poder contrarrestar la violencia. Hay mucho trabajo por hacer. ¿Y qué vas a hacer cuando salgas a la calle en esa situación? Vas a explotar. Vas a explotar, Vas a explotar. golpearte con el primero que te encuentres, mentarle madre, lo que sea. Y desde la visión pública, en ocasiones, en unas pláticas que tuve la oportunidad de dar, yo les he dicho a los políticos, a la gente de arriba, hay presupuesto para que vayamos casa por casa a hacer un diagnóstico. Empecemos por una colonia, por un vecindario, hagámoslo más macro, pero hay que hacerlo. Hace falta otro tipo de voluntades. La intención está, ¿sí? Pero hace falta. No nos podemos quedar en ese nivel de intención, ¿verdad? Definitivamente. Hay que aterrizar. Hay que aterrizar. Y salir a la sociedad. Salir, allá, obvio. en el consultorio y en la oficina no vamos a solucionar nada. Todo es el trabajo activo. Hay 2 elementos fundamentales que están escasos y que son reclamados por nuestra situación actual. Uno es la participación ciudadana, que es en definitiva. ¿Y el otro? Bueno, ahorita ya vimos 2 soluciones, 2 posibles soluciones: educativa y salud emocional. Hay otra muy importante, a través del derecho: disminuir el grado de impunidad.
porque los violentos, vamos a hablar de la violencia extrema, ya no de la violencia más doméstica, sino vámonos a la violencia extrema. Este fin de semana, 292 asesinatos en todo el país, y eso es día tras día, semana tras semana, mes tras mes, y va creciendo. Increciendo. Y van cambiando las ciudades, ¿verdad? ¿Por qué? Se van rolando. Porque este fenómeno no lo pueden controlar o disminuir, porque el grado de impunidad casi llega al 100%. Entonces se les hace fácil cometer ese tipo de delitos y irse tranquilamente para su casa sabiendo que no los van a encontrar, no los van a sancionar. Es un grado de impunidad extremo, llegando al 100%. ¿Quién es el culpable de eso? Pues el Estado, porque es el responsable de mantener la seguridad pública. Es su misión. Es el Estado el responsable. Por supuesto. Es la función primordial por la que surgió el Estado. Por lo cual surgió el Estado. Las hordas, hablando, yéndonos un poquito atrás, eran las hordas que estaban en un territorio, un grupo de personas asentadas, llegaban hordas, se apropiaban de todo, dejaban descuartizada a toda la población y se llevaban los bienes que tenían, niñas, animales, todo lo que podían llevarse. Hasta que se empezó a organizar la gente y empezó a construir los estados, estados de derecho. Fueron años, siglos, para lograr llegar a donde estamos ahorita, que todavía estamos en pañales, ¿no? Así es. Al menos en México. Y estamos, siento que en una acción de rebote de aquellas ciudades amuralladas a donde seguramente vamos a tener tenemos los ejemplos tenemos el ejemplo de China, que tuvo que levantar su muralla para evitar a los mongoles que seguido venían y saqueaban y se regresaban. Aquí nuestra muralla no va a ser como la de China, va a ser una muralla tecnológica que no se va a ver, pero sí tecnológica y legal, y va a impedir el paso de quienes vienen a perturbar la paz y la seguridad de los habitantes que se dedican a su trabajo. Tecnológica, cultural, legal, porque ya dijimos que se tiene que concientizar desde niños para que tengamos mejores ciudadanos. Legal, aplicar las leyes, abatir la impunidad, porque se les facilita, se les hace fácil delinquir y cometer ese tipo de atrocidades. Claro. Y la salud mental, emocional. Sí, o sea, por ejemplo, las murallas de ahora, sin contar el muro de Trump. El inexistente muro de Trump. Sí hay muchas murallas que hemos puesto nosotros, los ciudadanos, a nosotros mismos, para no ejercer una paz más duradera. O sea, nosotros hemos puesto barreras, hemos puesto cosas, a nuestros hijos incluso, en la educación. No te dejes, si te pegan, pega. Si te hacen esto, hazle, tú contesta. Y si no, o sea, yo he conocido, incluso mi propio padre, si a mí me golpeaba un muchacho, yo llegaba a mi casa golpeado, mi padre me golpeaba más, porque no me había yo defendido. O sea, no es un caso aislado tampoco. No. Hay mucha gente así, entonces las barreras, los muros, las tenemos nosotros mismos. Así es. Y no hemos sido capaces de saltarlas. Y vuelvo a lo mismo, para poder alcanzar otros niveles, es un proceso de educación. Y es un proceso generacional, además, que no lo vamos a ver nosotros Habría ahora. que sacrificar más de una generación para que lo puedan ver. Así es. Decía yo que había dos factores que eran muy importantes. Uno era la participación ciudadana, y pregunté, y el otro, y no me supieron decir, y el otro es construir ciudadanía. Porque si construyes ciudadanía, eres consciente del derecho, eres consciente del medio que te rodea y eres consciente de tu responsabilidad como persona en la incidencia que vas a tener en ese medio ambiente que puede o no estar corrupto, pero que tú tienes un pedacito de responsabilidad. León Trotsky decía, la anarquía como tal es la máxima aspiración que puede tener un pueblo. ¿Por qué? Porque en la anarquía no necesitas que te gobiernen, no necesitas que te digan lo que tienes que hacer.
Tú sabes lo que tienes que hacer, de qué manera afecta si lo haces bien y de qué manera afecta si lo haces mal. Pero esa no es anarquía, porque ya estás consciente, la anarquía no hay conciencia. No, o sea, te Lo estoy hacía diciendo el planteamiento de León Tolstoy. Sí. Él decía, la anarquía es, desde su etimología, anarquía es sin gobiernos, Sí. pero no sin conciencia, ¿no? Así es. Sin gobierno, Así es. sin gobierno. Entonces, si tú sabes lo que tienes que hacer, sabes que si tú golpeas a alguien no es correcto, no porque te vayan a sancionar, sino porque sabes que no lo debes de hacer. Pero es que ahí sí tienes tu gobierno, y tu gobierno interno. Tu gobierno Así es personal. Así es. Esa es la aspiración. Por supuesto. Cuando me decían, sería el ideal. ¿Tú crees que México está listo para que lo gobierne una mujer? Yo, México está listo para que lo gobierne una mujer, un hombre, una persona con diferentes inclinaciones, Sí. quien sea. Sí. Para lo que no estamos preparados es para que no nos gobiernen, para ser nosotros los que nos gobernemos a nosotros mismos. De forma autónoma, sí. De forma autónoma y con un proceso educativo grande, Sí. que te permite el respeto de todos los demás. Que no por satisfacer tus necesidades vas a pisotear o vas a pasar por encima de los demás. Me acordé de Tomás Moro y de su utopía. El país de la utopía. Sí, sin llegar a tanto, ¿será que en algún momento, por selección natural, y yéndome muy atrás, por selección natural, las familias se decidan unirse a vivir todas las que piensen y tengan el mismo nivel cultural en grupos, en colonias, en ciudades, y dejen a la oclocracia en otro lado, a la escoria, a los que no tienen interés por ser ni siquiera humanos, ¿ya? Sin interés, para no reconocerse a ellos mismos como humanos, Como seres humanos. en otro lado? ¿Habrá esa selección natural? ¿Llegaremos a ella? Creo que ya se ha hecho. Sí, se ha hecho. ¿En dónde? Sí. Volvemos a ver aquí sencillamente la vida nocturna de Acapulco. La gente que antes podía acostumbrar a salir de forma natural, de forma amable, ya está en sus casas. ¿Qué es lo primero que te dicen? No salgas. Claro. ¿Qué te dice la gente? No vamos a ese lugar porque en ese lugar es una zona altamente criminógena. Sí. No vamos a juntarnos con esas personas porque ya tienen antecedentes. Creo que se empieza a hacer este tipo de comunidades. De forma natural. Y no creo que sea lo más sano. No, por Yo supuesto. creo que lo más sano es precisamente atacar el síntoma de esas Así es. circunstancias. Sí. Pero volvemos al mismo tema. Hace falta voluntades, hace falta presupuesto y hace falta también con profesionistas capacitados, porque el otro tema que no estamos atendiendo es qué profesionales capacitados en puestos están haciendo realmente su chamba. Tenemos gente sin cédula, gente sin título, gente sin experiencia, sin capacitación continua que está tocando estos temas. Y lo único que te dicen es, pues es para lo que hay. O yo tengo otros datos. Exacto. Yo tengo otros datos. Sí. Ernesto, ¿algo más que quieras agregar? No, pues creo que abordamos los temas esenciales sobre las causas, efectos y Es que nos falta la pregunta del millón. consecuencias. Bueno, hasta ahorita, Sí. a donde vamos, creo que lo que hemos dicho hasta ahorita, lo que influye en el medio ambiente para que una persona se vuelva violenta y cómo contrarrestar a través de la educación, la salud, el derecho, pues hasta ahorita creo que vamos bien. La última pregunta no sé cómo venga. Pero mira, yo quisiera ver esto. Sí. Realmente el caso de la violencia como tal, no la estamos abordando adecuadamente. Y más que nada, la pregunta que tú hiciste, ¿habrá gentes que ya estén haciendo eso? Hay una corriente que se llama las corrientes libertarias de la educación, en donde nos dice, ¿por qué estamos así? Porque permitimos que lo que aprenden nuestros hijos y todo, nos los proporcione el Estado, porque él es el que le paga a nuestros maestros, y nuestros maestros tienen que repetir lo que quiere que se diga. En estas corrientes se juntan las comunidades, ellos mismos establecen lo que quieren que sus alumnos, sus hijos sepan, ellos les pagan a los maestros, Lo que quieren que les enseñen a sus hijos. o sea, lo correcto. Y entonces hacen estadios de paz, de otras cosas, porque es lo que ellos están proponiendo. Y no están sujetos a que el Estado diga,
pues se tiene que hacer esto. Y la validación de los porque estudios. yo pago, exacto, y la validación de los estudios. Entonces, la validación de los estudios, hay ahora nuevas formas de hacerlo. Okay. Algunos exámenes de conocimiento probado. Sí. O sea, no. Entonces la pregunta es, penúltima pregunta es, ¿qué se está haciendo? Si hay alguien que esté haciendo algo. No, más la última Sí, pregunta que hice fue si había forma de contenerse o administrarse la violencia. Y obviamente ahí han ustedes opinado de formas en que se puede incidir para que se disminuya o para que aumente. O sea, aquí era lo importante llegar a la conclusión de que la violencia tal cual y como está no es producto de la casualidad, no es de generación espontánea, sino está generada por toda una serie de vicios que la sociedad ha permitido y que ha repetido, y que nosotros que estamos teniendo la conciencia suficiente para darnos cuenta y para decirle a quienes nos ven a través de la audiencia que esto es producto de nosotros mismos y que nosotros mismos podemos incidir en corregirlo, y ya dijimos cómo. Creo que la pregunta final sería, ¿cuánto tiempo nos llevaría y en específico qué programas podrían ustedes opinar o proponer de forma muy sucinta, aunque sea uno y aunque sea muy pequeño, pero que sea la pequeña piedra que inicia a todas las demás que hacen la muralla? Tenemos que darle a la gente una esperanza de solución, y esa esperanza de solución se la tenemos que dar con una propuesta de quienes estamos aquí y de quienes hemos analizado en suficiencia el tema de la violencia. ¿Qué le podemos recomendar a la sociedad mexicana que haga para salir adelante, para corregir este esperpento social, para corregir los errores que se están cometiendo y para salvar a México? Esa sería la pregunta más importante. Híjole, pues, como se lo comentaba y en otros foros lo he comentado y lo vengo a reiterar, ¿no? De forma muy directa y muy contundente, hace falta profesionistas bien capacitados que puedan atender la violencia, profesionistas que sepan cómo es el efecto de la violencia a nivel micro, macro y exosistema, ¿no? En este sentido, el diagnóstico individualizado. Ya no necesitamos pláticas donde se junte a la gente y se les vaya a decir una exposición de qué es la violencia de género, de qué es el feminicidio. No, necesitamos acciones contundentes particulares, ir persona por persona, evaluarse cómo se encuentra, qué le hace falta educación, mándele una beca para educación, le hace falta salud mental, mándelo a psicoterapia, le hace falta salud física, denle servicios asistenciales de salud, le hace falta cultura, denle programas, pero programas específicos. Desde la parte emocional luchamos un poco contra lo que es el proceso de la psicoterapia, que tiene que ver con la necesidad particular de cambio. Si una persona asiste a psicoterapia sin ganas de cambiar, no va a cambiar, ¿sí? Y esto luego nos critican muchos a los psicólogos, el hecho de que es que te lo mandé a terapia y no le funcionó para nada. Pues es que quizás la persona venía con resistencias. Este es un proceso largo, no es paracetamol la salud emocional, ¿sí? No se le va a quitar a la 1, a las 2 horas y se le va a volver a las 12 horas dar un nuevo efecto. Esto requiere más tiempo. Pero además es importante observar que el paracetamol solo hace efecto si se toma. Exacto. Y en este caso, la terapia la terapia psicológica que usted ofrece solamente funciona cuando es aceptada por el paciente y cuando es llevada a la práctica por el paciente. Ahí es en donde se está tomando el paracetamol. Así es. Y la otra parte, las estructuras familiares que coincidimos todos, ¿no? Si en casa introyectamos reglas, normas, valores, pautas de conducta, convivencia sana, pues disciplina positiva, vamos a tener personas con estas características. Ejemplos. Si nosotros, si salimos del trabajo y canalizamos todo ese estrés a nuestros hijos, pues vamos a tener hijos estresantes, ¿sí? Si nosotros queremos un hijo culto, pues le vamos a enseñar a leer. Si queremos un hijo emocionalmente estable, vamos a estar ahí para ellos. El mundo es una situación de crisis. Nosotros estamos aquí para adaptarnos a esas crisis y sobrepasarlas. Para ello desarrollamos estos mecanismos. Indudablemente ciertas crisis que muchas veces salen de nuestro contexto, ¿sí? Hay muchas cosas por hacer. El día de hoy tengamos que tipificar el delito de feminicidio, nos está hablando de la destrucción total que tenemos como seres humanos, de la capacidad de infligir humillaciones y dolores, la tortura, ¿no? Los falsos culpables que se generan para la supuesta combate hacia el delito, que no ha funcionado pero para nada. Necesitamos diagnósticos individualizados.
hay que hacerlo y hay que hacerlo. ¿Penas mayores servirán? No creo. Yo tampoco. Yo no creo que ni pena de muerte ni penas mayores. Vámonos a las generaciones nuevas. 3, 4, 5 años, empezar una nueva cultura. Vamos a ponerlo así muy fácil, una cultura japonesa. Y que empiezan a haber niños que sí empiezan a tener este empuje, pero empiezan a haber otros que siguen teniendo los remanentes de los efectos de la violencia. Los lastres. Los lastres. Sí, Doctor, muy buena propuesta de solución, y ojalá quienes nos estén escuchando y ande por ahí alguna autoridad importante. Por ahí deben andar algunos, y sí. tome nota. Yo me propondría 3 puntos importantes para tratar de solucionar esta grave crisis de violencia que padece todo el país, todo el mundo, pero particularmente nos centramos en México, que de las últimas, pues ya vamos para 2 décadas. Sí. Vamos para 2 décadas que ya nos estamos acostumbrando y debemos de ponerle un alto con soluciones como lo que acaba de proponer aquí el compañero psicólogo. Yo propondría 3 puntos. Uno ya lo comenté, que es principios y valores, un sistema de educación donde a los niños se les dé prioridad, a los chiquitos de kinder, digamos, hasta que termine la primaria, se les priorice los principios, los valores, el buen comportamiento, el respeto a la vida, a la libertad, a la salud, a la dignidad de las personas, fundamentalmente esos principios, y sin descuidar lo académico, pero que no se vea como una prioridad lo académico, porque ahí se pierde lo otro, y lo otro es más importante, si queremos crear generaciones de buenas personas. Ese sería un punto. El otro, una campaña masiva, educativa hacia las familias, para que ese sistema de educación que se va a implementar empiece por la casa, porque ahorita tenemos una descomposición también en las familias muy grave. Yo recuerdo 2 campañas cuando era niño y adolescente que funcionaron. Una era cuidar el agua, porque todo el mundo lavaba el carro con la manguera y ya nos enseñaron a que ciérrale la llave. Se bañaban con la regadera abierta y ahora ya no, aprendimos a abrirla, nomás mientras nos quitamos el jabón, le cerramos, nos volvemos a jabonar, volvemos a abrirle. Pero aquí en aquellos tiempos, la regadera abierta desde que uno entraba hasta que salía. Y hubo una campaña agresiva a nivel nacional, cuida la agua, ciérrala y todo eso. Ciérrala y salió un gordito que decía ciérrala. Funcionó. Y la otra, una campaña familiar para que nada más tenga uno los hijos que uno pueda cuidar y darles una buena educación, una buena calidad de vida. Sí. Antes nacían las familias eran de 12, de 10, de 8, sí. Y ahora son de 2, de 3. Sí. O sea, funcionó. Y si les pedimos... O sin hijos. También, ya depende de cada quien, pero funcionó. Porque ahora las familias son chiquitas y le dan para darle una calidad de vida a la familia. Sí. Aún así seguimos... La familia pequeña vive mejor. Hubo esa campaña. Sí. Un eslogan, ¿verdad? Sí, el eslogan de una campaña gubernamental que funcionó también. Yo sé que sí funcionó porque me consta. Nos consta los que... Pero fíjate, qué curioso, ¿no? Y hago un referente así muy breve, nada más. En los 40, a inicios de los 50, hubo una campaña totalmente opuesta que se llamaba Haz Patria. Y salía una mujer con una bandera embarazada, ¿verdad? Invitando a que todas se embarazaran porque no había suficientes mexicanos para poblar muchas áreas del país. Ya, es comentario anecdótico nada más, sí. Si aparte de crear un sistema educativo con principios y valores, dándole prioridad en la etapa pequeña de los niños y ya reforzarlo en la adolescencia, y a eso le agregamos una campaña masiva de educación para los padres, para la familia, que respeto entre hermanos, entre padres, integración familiar. Van dos, la campaña y la educación, los principios y valores. Y la tercera sería ponerle énfasis urgente al índice de impunidad, para que los violentos la piensen 2 veces. Hay países en donde sí se sancionan los delitos. Claro. Aunque el individuo lo cometa aquí y se vaya a otro país, van y lo persiguen a donde se vaya y lo traen. Le dan una verdadera investigación y con ganas
de que se sancione ese delito, pero aquí en México el índice de impunidad es muy alto. Oye, pero ¿qué tal la tomada de pelo que le dieron a todo el pueblo de México con el hecho de querer extraditar al asesino que cometió la muerte masiva en Texas cuando el sujeto era gringo y había cometido el delito en los Estados Unidos? México no podía solicitar la extradición de ese sujeto, pero a todo mundo le doraron la píldora con eso para Fue una un buen ocurrencia, distractor. fue una ocurrencia. Pero una ocurrencia de muchos días. Este Y una gobierno es ocurrencia- de ocurrencia. Sí, pero se les ocurrió decir eso. Se les ocurrió para llamar la atención y para justificar que la gente volteara los ojos y dijera, mira, por primera vez van a traer al asesino de 4 mexicanos. Fueron más. No, fueron 4 mexicanos, los demás eran americanos. Yo quisiera agregar nada más un puntito Sí. ahorita comentando lo que es el licenciado de sus propuestas también muy válidas. Hubo mucho, hace tiempo, no recuerdo bien el año, no tendrá mucho, el famoso Escuela para Padres, ¿sí? Que el fracaso de Escuela para Padres fue que no había personal capacitado para hacer este tipo de programas. Ahora se llama Desarrollo de Habilidades Parentales para el Mejor Ejercicio de la Guardia y la Custodia de los Menores. ¿Otra vez? Sí. Hijo, qué bárbaro. Sí. Necesitamos volver a retomar ese programa con mucha importancia precisamente. ¿Y es voluntario? Es voluntario totalmente, sí. Y ni Porque- siquiera sabía que existía. Así Tenemos es. que hacer un programa sobre eso. Así es, está Sí. en el Centro de Convivencia Sí, Familiar. lo del vamos a Periodo hacer. Tribunal. Hay talleres donde se imparten este desarrollo de habilidades, porque una de las justificantes es esas. Pues yo le pego a mi hijo porque a mí me pegaron y entonces yo le tengo que pegar. Claro. O yo no sé cuidar a mi hijo. Pues te vamos a llevar a un taller donde te vamos a que tú despiertes estas estrategias y habilidades que se necesitan para la mejor crianza del bienestar y el interés superior de los menores. Excelente. Yo estoy Por favor. totalmente de acuerdo con mis compañeros, porque desde luego tiene que ver mucho la salud mental, la cuestión del derecho y la educación. Yo creo que la parte medular de esto es la corrupción y la impunidad. O sea, si estuviéramos en posición de combatir directamente, sin falsas promesas, sin maquillajes, la corrupción y la impunidad, evitaríamos muchas cosas. Esa es una. El Y otro corregiríamos otras tantas. ¿no? corregiríamos más y pondríamos bases para un desarrollo. Otra, la educación en México se confunde con la instrucción. Sí. Mucho. O sea, mi punto de vista sería que se separara, por un lado, la instrucción, en donde puedes tener grados académicos, lo que sea, porque tú puedes ser un doctor en Derecho o en lo que sea, o un postdoctor, y ser un verdadero patán sin educación. Sí, de acuerdo. Y puede ser un campesino que no sepa leer ni escribir y ser una persona muy educada, muy respetuosa. O sea, Sí. son cosas diferentes. De acuerdo. Entonces, mi propuesta sería separar lo que él propone, por ejemplo, decir, yo le pego a mi hijo porque así me enseñaron, porque así viví. Bueno, lo que están haciendo es un proceso educativo, de educación, de valores, de cosas. No están instruyendo para un grado académico, están enseñando para la vida, que es una de las corrientes o de las directrices de la escuela. La escuela a través del tiempo ha demostrado que ha fracasado, que es un proyecto fallido. ¿Por qué? Porque ha sido reproduccionista por muchas razones, pero si separamos la educación de la instrucción, podemos obtener mucho mejores beneficios, porque habría espacios exclusivamente para no adoctrinar, que es otra cosa, pero sí de fomentar valores, educar a las personas, educar a los padres, a la sociedad en su conjunto. Toda la sociedad tiene necesidad de ser educada, o de cambiar los parámetros o las formas que tenemos de educación. O sea, cambiarlas, modificarlas. Y por último sería hacer una especie de secretaría de Estado en donde se controlara la honestidad, o sea, el aseguramiento de la calidad en el trabajo, en los productos. Que lo que tú hagas está bien hecho, con responsabilidad, con profesionalismo. ¿Te refieres a una evaluación que tanto han peleado que no se haga? Calidad.
calidad. ¿Que ya le dieron para atrás a la reforma educativa? Pues sí. Sí, porque la reforma educativa, todos los maestros estamos conscientes que tenemos que prepararnos, actualizarnos constantemente, de manera permanente. Cualquier profesionista. Cualquiera. Sí. Pero, o sea, la reforma educativa, el modelo educativo lo sacaron un año antes de que terminara el sexenio. O sea, cuando la reforma inició con el sexenio. O sea, tú no puedes iniciar una reforma cuando no tienes un modelo educativo en qué sustentarlo. Entonces, yo creo que sí es necesario, pero una reforma de a de veras, que toque los cimientos y que permite el crecimiento. De lo que estamos hablando. De lo que estamos hablando. Una reforma que por un lado privilegie la cuestión académica, el conocimiento, y por otro lado el respeto a la vida, a los demás seres humanos. Principios y valores. Principios fundamentales. Fundamentales. Esa sería, yo creo que una parte fundamental que yo propondría. Yo de hecho hice una propuesta, alguna vez te la comenté, cómo hacer bajar desde una secretaría hasta todas las empresas del gobierno y particulares, que cada quien haga lo que le toca, con respeto a los demás. O sea, si tú haces lo que te toca, yo lo que me toca, todos hacemos nuestro trabajo adecuado, seríamos un gran país. Por supuesto. Pero no, tú haces como que trabajas. Es la gran simulación. La gran simulación. Sí. Y te dicen, hacen como que me pagan, Sí, yo hago como que trabajo. No, señor, si tú recibes 20 pesos y así los aceptas, en ese momento te estás comprometiendo a hacer bien las cosas. Dejas de ser un profesionista para convertirte en un profesional de lo que estás haciendo. Si no, de otra manera, seguiremos buscando a quién molestar, a quién fregar, porque no nos alcanza lo que ganamos. Entonces entramos en procesos delictivos de otro tipo que van en perjuicio de la sociedad en su conjunto. Psicólogo. Sí, ya nada más Adelante. para ir cerrando bien. En el hipotético caso de que podamos echar a andar estas propuestas tan sólidas, seguimos teniendo gente violenta, la justicia hace lo correcto, tenemos a la gente violenta en reclusorio. ¿Cómo se está trabajando en el proceso de readaptación social? Ese es un mito. Ese es otro de las partes que no se está haciendo. Mito. ¿Sí? Sí, y que también tenemos que voltear a ver qué actividades están haciendo y cómo se le puede enseñar a una persona, o sea, que desaprenda a ser violento. ¿Se puede? Sí se puede. Hay una desescolarización como corriente. Pero yo quisiera preguntar, por ejemplo, en los Estados Unidos, que es el sistema con el que estamos más familiarizados, independientemente del de México, las cárceles no tienen como propósito la reinserción social. ¿No? Tienen como propósito la sanción, nada más. Sí. Nada más. Pero hay otros casos, por ejemplo, ¿En dónde sí hay reinserción social? Yo no conozco un país hasta ahorita que tenga un programa similar al nuestro, en donde en las cárceles se pretenda darle reinserción social al delincuente y que haya tenido éxito. Tal vez haya en muchos países como el nuestro, en donde han hecho un buen intento, pero un intento que ha quedado en un vil fracaso. Porque hay una doble moral. O sea, por ejemplo, Singapur es un ejemplo de que la delincuencia estaba al tope y hubo muchos cambios, hubo muchos muertos, las cárceles fueron vaciadas y ejecutados los delincuentes. Aquí no, aquí pobrecito, o sea, aquí la Comisión de Derechos Humanos protege al delincuente, o se supone que al ser humano. Al ser humano, pero finalmente el que merece la protección es la víctima. No es que hemos dicho aquí que los derechos humanos son para los humanos derechos, ¿no? Exacto. Pero lo que sucede es de que no podemos despojar, en términos legales, no podemos despojar ni a un cadáver de su dignidad como ser humano. Exactamente. Entonces no lo podemos no hacer. podemos tampoco pero sí podemos y matar al sujeto porque delinquió, ¿no? No lo sabemos, o sea... en los términos de los derechos humanos. Yo sí estoy de acuerdo en que la gente que está haciendo tanto daño a la sociedad deba ser removida. Ser removida a otro lado. Hay algo, pero no en base a los impuestos de los ciudadanos. Hay algo que de lo cual se ha guardado un gran silencio, y a lo mejor tú sabes algo, Ernesto. ¿Qué pasó con las Islas Marías? ¿Sigue siendo un penal o ya se le vendió a algún empresario y ya está construyendo un centro turístico? A ver, nomás aclaro los conceptos que manejaron ahorita sobre la situación penitenciaria.
Al principio se les llamaba readaptación social porque se creía que los que cometían delitos eran enfermos, era una enfermedad, eran enfermos mentales, pues se readaptaban, se curaban para que pudieran regresar a la sociedad ya curados. Pues se llamaba readaptación social. Hace poco, a lo mejor ya va para 15, 20 años que se le cambió el nombre a reinserción social. Se implementaron programas adentro de los centros penitenciarios de trabajo, de estudio, de actividades deportivas, culturales adentro. ¿Para qué? Para reinsertarlos, para que cuando salieran pudieran reinsertarse a la sociedad. Tuviesen un medio honesto de vida. Se le cambió el nombre de readaptación social, ya no se les trató como enfermos, sino ya como... Desadaptados sociales. No, porque ese también iba más pegado a lo de readaptación, sino pues sujetos normales que cometieron un error y se les sancionó, pero se trabajaba con ellos para reinsertarlos a la sociedad. Y ahorita estamos ya en la etapa, en una tercera etapa que se llama justicia restaurativa, pero todavía es un experimento. Esta justicia restaurativa incluso todavía no funciona en México bien, ya en otros países se está experimentando, que tiene que ver más con el perdón que con la sanción. O sea, ya está muy avanzado en otros países. Tiene que ver con el perdón. ¿No amnistía? No, sino que la víctima dialoga con el criminal, llegan, se platican, entiende la motivación, la víctima entiende la motivación. ¿Y quien perdona es la víctima? La víctima puede perdonar, o sea, si es aunque fuera homicidio, la víctima tiene ya la facultad de decirle al Estado, ¿sabes qué? Ya platicamos, entiendo sus problemas que ¿Solo tenía, la víctima? y la víctima puede llegar a perdonar. Solo la víctima puede otorgar el perdón. Eso ya es una realidad. Es una experimentación. Un experimento, porque acuérdate que había lo que se llamaba que los delitos que se persiguen de oficio y los que eran por querella. Sí. Entonces, aún los de oficio, en esos países donde ya se está experimentando, en México también, pero estamos muy verdes. O sea, con solo el perdón que otorgue la víctima se puede sancionar. Sí. Digo, se puede perdonar. En países donde se está experimentando esto. ¿Y se le dicta su autolibertad? Sí, porque la víctima está de acuerdo, o sea, llegaron a porque al fin de cuentas fue el ofendido, pero el ofendido realmente no fue la víctima, fue la sociedad, porque las leyes se hacen en razón de la sociedad, no de la víctima. Y cuando es un tipo... Pero esta justicia restaurativa tiene que ver más con una justicia ya más avanzada, que tiene que ver no con la sanción, sino con el perdón. Y sí ha estado funcionando, sí está funcionando. Cuando hay más gentes involucradas, que no solamente agredieron a una persona, que tengan que otorgar el perdón. Para no ir tan lejos, nada más les voy a decir qué tan lejos estamos de llegar a eso. Acabamos de ver una reforma constitucional del artículo 19 para la prisión preventiva. Cuando recién se creó este nuevo sistema de justicia penal en junio de 2008, que dieron 8 años para que entrara en vigor en todo el país, entró en 2016. La idea era que la prisión preventiva se utilizara como última ratio, o sea, como último recurso. No oficiosa, sino prisión preventiva. Hay un catálogo de oficiosa, pero eran delitos muy pocos, eran 3, 4 delitos que quedaron ahí oficiosa. Y todos los demás delitos graves, había forma de que se la librara el imputado, ya dependiendo de las circunstancias y de muchas cosas. Pues ahorita, en vez de quitarle delitos a la prisión oficiosa, le aumentaron. O sea, para llegar a la justicia restaurativa era necesario que le quitaran más delitos a la prisión oficiosa. Incluso desaparecerlos todos y de acuerdo a las circunstancias ya ver cuándo procede y cuándo no procede, de acuerdo a lo que pruebe el fiscal, a lo que pruebe la defensa, a lo que decida el juez, sea el delito que sea. Puede ser. Pero no, en vez de quitarle más, le aumentaron. Entonces vamos para atrás. ¿Algo más? ¿No? ¿Algo más? Pues no, simplemente darnos cuenta que la situación en que vivimos, pues necesariamente tiene que cambiar. Y tenemos que hacer todos los esfuerzos, todos los mexicanos, no es de un solo hombre, no es de un solo grupo, la conciencia debe caer
en todos. La responsabilidad es de todos. Aclaro un punto nada más para que no quede al aire la duda de la justicia restaurativa. Sí. El perdón funciona, pero en países donde hay cero impunidad. Exacto. Claro. Ahí están haciendo los experimentos. O la impunidad es un 5, un 10%. Sí, un porcentaje muy bajo. Aquí ¿no? como la impunidad es casi al 100, Sí. se nos hace muy raro hablar de perdón. Por supuesto. Rarísimo. Todos serían perdonados. Pues están siendo perdonados en los hechos. Y se necesitaría más cosas. Por eso, en los Sí. hechos están siendo perdonados Sí, porque no los persiguen, no los investigan, porque no los la sancionan. impunidad los perdona. Pero primero, para llegar a esa etapa, primero hay que abatir casi al 0% la impunidad, o sea, que no haya impunidad, y ya después ponernos a experimentar. Pero cuando tu autoridad nacional dice los delincuentes también son pueblo, o sea, no tengo ningún rencor ni nada personal contra nadie, ni contra, así lo dijo, ni contra Salinas de Gortari, ni contra nadie, o sea, todos, vamos a perdonar a todos. O sea, para empezar a hacer esa experimentación, Está primero mal, la hijo. impunidad debe quedar Por casi supuesto, cero. en el suelo. Tenemos que Claro, eso parecernos, para que no se piense que No, tenemos- estamos defendiendo. No. tenemos que parecernos a eso, tenemos que llegar a parecernos en esos niveles a los países en donde está llevándose a cabo la experimentación. Mientras no nos parezcamos en los niveles de impunidad a Cero ellos, impunidad. no podemos poner en práctica ese tipo de justicia restaurativa que es innovadora. Porque incluso en te el pueden mundo. obligar en esas cosas a que lo perdones. O sea, Pues, por supuesto, te van a- o lo te van a perdonas, o te mueres, ¿no? o lo perdonas, o te plomo o perdón. Pues, No, perdón, estamos ¿verdad? hablando de otra Países Sí, con claro. otros otra niveles. cultura. Es Claro. otra. Muy bien, pues con esto damos por terminado nuestro programa. Yo le agradezco mucho al licenciado Eder Orestes Escalante Lira, psicólogo, su presencia la tarde de hoy. Muchas gracias. También al doctor Ernesto Fernández Rodríguez, doctor en Derecho y miembro del Poder Judicial de la Federación, que nos haya acompañado la tarde de hoy, y al doctor Antonio Rodríguez Barrón, doctor en Ciencias de la Educación, su compañía y su participación y atinados comentarios. Pero yo quiero agradecerle sobre todo a usted que nos ha permitido entrar a sus hogares, y lo invito a que nos acompañe una vez más el próximo martes a las 18 horas en un programa más de Libre Opinión. Hasta entonces, que tenga usted una estupenda semana. tvacapulco.com presentó Libre Opinión, foro de expresión sin ataduras, con la visión siempre veraz del ciudadano.